Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, buenas Sí, tardes. cómo no, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Ah, qué bueno, qué bueno. Estamos un poquititito atrasados, no mucho, un minuto solamente, am, porque no sabía bien cómo terminar el anuncio de un Inter. Soy la doctora Pierina Beckman, soy profesora en la Universidad del Norte de Texas y tengo el placer de moderar su sesión el día de hoy. Entonces, tengo aquí unas notas, ¿verdad? Me mandaron sus semblanzas, así que voy a ir presentándolos uno por uno. Y en el orden en el que van a leer, va a ser primero el doctor Demetrio Gonzalo González, luego la doctora Verónica Quesada y finalmente el doctor Wilfrido Suárez Mesa. Y voy a pedir al público que por favor esperen a hacer sus preguntas hasta que todos ustedes ya hayan presentado sus ponencias. Ellos van a enviarme las preguntas por chat y yo se las voy a leer a ustedes. Como ya tengo la semblanza, pues sé lo que ustedes gustan que diga sobre ustedes, así que no hay ningún problema. ¿Tienen alguna pregunta antes de que empecemos? ¿No? ¿Todo bien? Ok. Entonces, de lo que no estoy muy segura es de si el público ya se encuentra ahí, porque solamente puedo verlos a ustedes tres. Um, entonces, No sé si en el chat se pueda ver también. sí, ya estamos. Me están diciendo que sí nos pueden escuchar. Perfecto, muy bien. Pues entonces a todos ustedes les doy la bienvenida. Buenas tardes. No sé si escucharon anteriormente, pero soy la doctora Pierina Beckman. Soy profesora asociada y jefa asociada del Departamento de Español en la Universidad del Norte de Texas. Y voy a ser la persona encargada de moderar esta sesión titulada Mujer, Memoria, Migración en la Literatura. Así que quiero darles la bienvenida a la sesión e indicarles que vamos a tener tres ponentes, como lo indica el programa, ¿verdad? El doctor Demetrio Ansaldo González, que es investigador independiente, la doctora Verónica Quesada, de Soka University, y el doctor Wilfrido Suárez de Briar Cliff University. En esta sesión, primeramente, vamos a presentar los tres ensayos y una vez concluidas las tres presentaciones, ustedes van a poder hacer sus preguntas por medio de chat. Yo leeré las preguntas a los ponentes para que ellos tengan oportunidad de responder. Y nada más, por favor, indiquen a quién va dirigida su pregunta. Entonces, muchas gracias por asistir. Vamos a comenzar con el doctor Demetrio Ansaldo González. Quiero decirles unas cositas sobre él. El doctor Demetrio Ansaldo González nació en la Ciudad de México, hizo estudios de periodismo y ciencias de la comunicación en la UNAM, emigró a los Estados Unidos y completó un doctorado en filosofía en español en la Universidad de California, Irvine. Después continuó con sus investigaciones en el cine, la literatura y la filosofía. Ha colaborado en diferentes universidades públicas y privadas en 8 estados de la Unión Americana. Sus ensayos y artículos han sido publicados en Alemania, Colombia, Costa Rica, España, Estados Unidos, México y Venezuela. Escribe poesía desde sus años de juventud y lleva adelante su amor por las letras y la implementación de los derechos humanos. Siente la importancia de defender la libertad y el amor entre los seres humanos. En la actualidad vive en los Estados Unidos. Así que con esto cedo la palabra al doctor Demetrio Ansaldo González. Adelante, por favor. Muchas gracias, doctora, y saludos a los colegas, al público. Agradecer a Álvaro Ramírez, a su equipo de trabajo, al rector, y darles la bienvenida a esta charla. Empiezo con el título, que es Monjas Mexicanas revitalizando la historia literaria contemporánea. Cita de Birut Siplikhauskeite. El masculino narciso se mira en el agua y se admira. Tiene hecho ya su discurso. La mujer se mira buscando en el agua. El agua que la refleja está en movimiento.
Parte 1 son 3 partes y empiezo autobiografía en el quehacer del cuerpo, la monja alférez. Si a través de la historia, de la literatura, el ser humano ha buscado constituirse y o definir su identidad, razón de ser y labor sobre la tierra, en la autobiografía encuentra el espacio que abre mayores posibilidades al ejercitar su poder discursivo y acercarse a su elusiva definición física e intelectual. En este predicamento, la palabra histórica se une a la memoria y a la imaginación subjetiva, iniciando una vez más el viaje ontológico inacabable, el deseo del yo, entre comillas, por conocerse. Lo comunica y ubica en la historia. Su propia historia transmite o le posibilita el retransmitir los inciertos propósitos y necesidades materiales que le obligan a desenmascararse. Es un proceder narrativo que deviene en reajustes ideológicos que informan de sus mundanas experiencias y por ende nos presentan el sentir y la visión social de la época, de su época, y a la misma vez nos la deforma. De hecho, para lograr entender los mensajes y pareceres del autor o autora, se necesita configurar y conocer el contexto o los contextos culturales y medios ambientes en los cuales lo escrito se crea. Es una labor creativa que de a poco subraya lo político y personal. De cierto lo es, como se asienta en la crítica y teoría literaria. Y traigo a la crítica Yirku. Cito, ni el lector ni el autobiógrafo pueden tener una visión de conjunto sin que surjan nuevos significados y conocimientos. A la pregunta de ¿qué es la verdad? Paul de Man contesta con Nietzsche, un ejército flexible de metáforas, metonimias y antropomorfismos. Fin de cita. Será el arte literario, ese flexible ejército verbal, lo que nos iluminará social y culturalmente en este acercamiento a esas vidas pasadas. Ellas, las ideas, las palabras e imágenes, nos dan la pauta para intentar esta conversación con Catalina de Erauso, Sor Juana Inés de la Cruz y Celina Armenta, y con las obras escritas por ellas en 1625, 1691 y 2009. Empiezo con Catalina de Erauso, una joven mujer que decide confrontar no solo los convencionalismos sociales, sino también el dogmático celo religioso de la contrarreforma española durante el siglo XVII. Ella inicia su desafío en un espacio en el que no hay cabida para las rebeliones y menos para las ideas individualistas o propuestas que atenten en contra del orden establecido por la corona y la iglesia. Como lo ha atestiguado al investigar y escribir en su libro The Subject of Hispanism, George Mariscal nos presenta y explica la lucha por el control político, religioso y cultural que se suscitaba en aquellas épocas. Cito, blood, virtue, and deeds therefore all function as homologous but fundamentally rival discourses within the economy of power. Fin de cita. En su desafío existencial, Catalina de Erauso tiene una libertad que se constata por intermedio del lenguaje que utiliza en su trabajo escritural en el que edita, reacomoda o acondiciona la historia de su vida de un singular modo. Catalina sabe lo que quiere y utiliza el hecho de nacer en la región vasca y de pertenecer a una acomodada familia. En su texto hay una fragmentación del discurso programada que directa y claramente se perfila ante la mirada del anónimo lector sin el menor ánimo de convencerlo, más bien de demostrarle con su trabajo el derecho a hacerse ella misma, la que escribe. En su escrito se mantiene ella misma en un intenso proceso de autorrealización. En su escritura no busca la forma estética, sino verter en este ámbito literario las vivencias plenas de su accionar y para dar a vivid idea of the vicissitudes undergone by an strange, truculent adventurers, and the narrative compensates for its lack of literary artifice, for its sober, laconic simplicity. Para la época era una incuestionable realidad el manejo y la preeminencia que la virtud y la pureza de sangre mantenían sobre lo hecho en la sociedad. El discurso autobiográfico de Erauso se sacude esa visión de mundo y se muestra lleno de alteridades y comportamientos independientes a su trayectoria existencial y a la norma impuesta. Es la proyección definida pero no definitiva de una figura humana de sexo femenino que no se amolda a los requisitos institucionales ni mucho menos a las determinaciones genéricas oficializadas para determinar el género sexual de una mujer. Al contrario, en su historia hay una mujer que asume la autoridad, el comportamiento y la osadía factores de vida solamente vistos en sus congéneres masculinos. Ella es un hombre de acción y de intempestivas reacciones,
que muestra en su proceder los diferentes caracteres que asume y de los que se reapropia de las posiciones solo ocupadas por el coto masculino. Recuérdese una escena en donde se le oye decir al reconsiderar a la mujer negra y fea que le ofrecen en matrimonio. Habla Catalina. Era muy contraria a mi gusto, que fue siempre de buenas caras. Fin de cita. El inquieto héroe femenino mantiene sus prerrogativas a diestra y siniestra y al igual que sus compañeros de oficio, defiende sus derechos a capa y espada. Cita. Catalina de Erauso then is not a comic figure of a woman trying to play a man, but a dramatic figure constructing her own persona and carefully protecting it. Nor is she a symbol of misogynism, for her love for another woman does not have to be reduced to the absurdity of a non-phallic woman pretending to be a man. Yet, Catalina de Erauso does not appear to be a truly heroic figure. She joins the army for adventure rather than divine mission or loyalty to a monarch. She becomes a man not for anyone else but for herself. Fin de cita. Esta escritura es reconocida hoy como una literatura autobiográfica que desmasculiniza, proyectando una visión alternativa hacia la definición conservadora del género sexual, una tendencia a seguir en el orden del día, puesto que, como señala Judith Butler, y cito, el género no debe ser imaginado como una identidad estabilizada o un lugar central. La denominación de género es producida por la estilización del cuerpo y por lo tanto deberá ser entendido como el modo mundano en el cual los movimientos y gestos corporales y el estilo de varias clases constituyan la ilusión de un continuo yo genérico. Fin de cita. De hecho, hay estudios de investigación sobre las definiciones subyacentes del género sexual en las obras literarias a lo largo de la historia y de la literatura universal. Cito, las metamorfosis como tema, vigentes desde Ovidio, se han ido ramificando. En el siglo XVIII, Friedrich Schlegel ofrecía ya un caso de transexuación en su Lucinde. Virginia Woolf crea con Orlando el antecedente más inmediato de los experimentos actuales. Christa Wolf lleva el juego más lejos. Punto por punto examina las supuestas ventajas en la constitución del hombre y las desmistifica. La nota polémica se ameniza por el uso de una grácil ironía. Fin de cita. Parte de Salto al texto de Sor Juana. Silencios y soledades. Sor Juana Inés de la Cruz y la rebelde corporalidad del pensamiento. Cito de Bolsker. La escritura fue para Juana la libertad de desafiar los estrechos márgenes de su condición. Hoy los potenciales del género se abren a nuevas maneras de resignificarlos. Fin de cita. Aparecía el sonido de la palabra barroca en medio del acontecer colonial mexicano durante la segunda mitad del siglo XVII y ya traía aparejada en el pensar de los hablantes la imagen de una mujer, la de la joven Juana Inés Ramírez y Asbaje, monja del convento de San Jerónimo, poeta y filósofa de la capital de la Nueva España, o la Ciudad de México. Si aparece hoy en nuestras lecturas y conversaciones la alusión a Sor Juana, es probable que aparezca también en nuestra sorprendentemente falible memoria algunas de las silentes semblanzas y fragmentos borrosos del cuerpo y obra de la gran poeta mexicana, inclusive de su sexualidad. La respuesta es una compleja y vasta escritura que contiene tonos silentes y sombríos con los que logra movilizar el pensamiento en giros revolucionarios que han logrado consolidar la presencia de un rebelde yo autobiográfico, el magnífico yo, en mayúsculas, inmortal con cuerpo y voz de mujer, que se repite finita y sucesivamente en múltiples ocasiones dentro de este singular ensayo. Es un soberbio desplante y esta es la voz de Sor Juana. Cito, perdonad, señora mía, la digresión que me arrebató la fuerza de la verdad, y si la he de confesar toda, también es buscar refugios para huir la dificultad de responder, y casi me he determinado a dejarlo al silencio. Pero como este es cosa negativa, aunque explica mucho con el énfasis de no explicar, es necesario ponerle algún breve rótulo para que se entienda lo que se pretende que el silencio diga. Y si no, dirá nada el silencio, porque ese es su propio oficio, decir nada. Fin de cita. Como la misma escritura lo ha enunciado, no hay tal silencio, al menos no como se le entiende ahora desde nuestra perspectiva, sino todo lo contrario. La voz cierta e incierta con la que se presenta Juana es de una tonalidad contestataria y disidente que rebasa el formato literario de su época. Como lo ha sentado y se ha visto en la crítica literaria actual,
Se escucha a lo largo de su ensayo a una palabra autónoma que se regodea y divierte en lo que está escribiendo, diciendo, hablando, criticando. Ahora es la mujer quien está hablando de ella y con múltiples voces y muchas veces. Como se ha comentado anteriormente, Juana escribe sobre el silencio femenino, dicho por Ludme. Juana Inés de la Cruz rebasa las normas tradicionales y las formas literarias del barroco para decir lo que por desacato o pecado no se pudiera decir de otra manera, sin usando lo consentido o consensuado en la escritura, pero dándole un nuevo sentido, un rumbo otro a la palabra que ha dictado y en la que se convierte, como la misma Ludmer lo ha dicho, una polémica erudita. Hoy sabemos que no solo fueron las ideas y escritos de Sor Juana los que ensordecían figurativamente a los miembros de las añejas inquisiciones virreinales, sino la llana presencia humana y habla magistral de una mujer inteligente y diferente entre los círculos de la corte, la iglesia, la universidad, la sociedad, todos los poderes reinantes en su conjunto. Esos, los disfrazados inquisidores contemporáneos, émulos de sus apogados colegas del pasado, son los mismos que disimulan el silencio oficial conservador, misógino y racista del discurso canonizado por la violenta intelectualidad o autoridad masculina rampante. Se continúa siendo autista a conveniencia en los círculos oficiales para desoír, desvirtuar los ataques disfrazados contra los señores sordos a los que profética y filosóficamente denuncia la poeta al enunciar sonora y claramente. Cito otra vez, voz de Sor Juana. Oh, si todos, y yo la primera, que soy una ignorante, nos tomásemos la medida al talento antes de estudiar, y lo peor es de escribir con ambiciosa codicia de igualar y aún de exceder a otros, que poco ánimo nos quedara de cuántos errores nos excusáramos y cuántas torcidas inteligencias que andan por ahí no anduvieran. Fin de cita. Para andar en este mundo dominado por los poderes masculinos, el mundo de los sordos, ciegos y mudos a conveniencia, se necesitó de la presta calidad incendiaria de la escritura creada por este proclamado yo femenino, en singular y en plural, consciente, contestatario y contradictorio. La escritura hecha por esta mujer o monja ignorante no se queda en la falsa modestia que utiliza para mantenerse a resguardo y eludiendo ataques gracias al juego cínico, cíclico de imitar y rebasar la estética barroca de su época, sino que también tiene gracia al aludir a sus contemporáneos que terminarán sin saber cómo leerla ni escribir en su contra. Juana hace entrar en contradicción saber y decir. Lo anterior es una realidad textual que se constata mediante el dinámico juego de silencios y sombras entre las cuales se va conformando esa respuesta. Madre y núcleo de las infinitas respuestas posteriores que le dan forma contenido a lo que Rosario Castellanos denominó sabiamente un alegato a su favor. Son sus proposiciones y ejercicios personales con los cuales se fortalece y reconstituye la fuerza de la misma Sor Juana y que le abren paso definitivamente a la invención de este otro yo inquisitivo y polémico que exclama en la respuesta. Y que haya sido tal esta mi negra inclinación que todo lo haya vencido. El análisis hecho por Sonia Matalia le confiere a la respuesta una imperecedera potestad. Cito de Matalia. La autobiografía es una desaprobación de la subjetividad del que escribe, pero su carácter testamentario lo convierte en legado, en mensaje proferido hacia el futuro. La escritura emerge como una experiencia de los límites de la subjetividad y Sor Juana en la respuesta abre esta experiencia y la proyecta como lugar posible de libertad, de exploración del deseo, de formación de conciencia y construcción de historia. Fin de cita. Por lo que se observa que cuando Sor Juana se toma a sí misma como ejemplo de la relación mujer-saber a lo largo de la historia, está dotando al yo femenino de una singularidad que orada la imitatio y demuestra su inoperancia como la ley del relato. Voy a pasar a la tercera parte y abro con la cita otra vez de la crítica de Gircoux. Los territorios del sujeto hace tiempo que dejaron de ser remansos de paz para convertirse en espacios en permanente mutación y movimiento, donde se habitan fronteras, huecos, vacíos, hendiduras, es decir, donde la geografía del yo pasa necesariamente por el alejamiento o el olvido. Parte C, Celina Armenta y la mexicana realidad que sigue faltando, que sigue fallando. El silencio histórico, cultural y social que durante 3 siglos se le impuso a la vida intelectual y configuraciones conceptuales y materiales de Juana Inés, junto a la poca atención que se le sigue procurando a la obra y vida de Catalina de Erauso, la monja alférez, en general y por lo general a las mujeres y monjas en México y en el mundo, siguen vigentes esos silencios. Celina Armenta nos lo confirma al escribir sus memorias y lanzarlas desafiante al lector en sus misereres y exultates, en donde se puede palpar y sentir todo el maltrato, opresión y marginalización del ser una mujer
cito del texto, ex monja que con el tiempo se ha asumido como activista lesbiana y atea. Fin de cita. Celine aporta en sus memorias una muestra más de lo sufrido vivido por ella en el México del reciente pasado y en el que vive hoy. Como ella misma lo confirma, cito, las fechas coinciden. Como Lauro, salimos del mundo a principios de los años 70 y volvimos a él bastante después. Fin de cita. En este subtexto se retrata toda una constelación de experiencias humanas que tocan los sentimientos y van a los sentidos del lector a que se dirige para explicarle la contemporaneidad de su relato y la opresiva situación que vive. Cito del texto. Curiosamente coincidimos sin esfuerzo en los recuerdos marginales o envolventes, como los olores, la temperatura, la intensidad de la luz y el tono de la voz. Compartimos también la desazón ante la ambigüedad de un estilo de vida que podría ser una vanguardia o vanguardia de una cultura femenina, feminista y amazónica, pero que en realidad fue y en gran medida sigue siendo una versión radical del patriarcado misógeno imperante. Fin de cita. Al igual que Catalina y Juana, Celine defiende su decisión por escribir y lograr su libertad existencial a pesar del peligro fatal ante la cerrazón y la violencia masculinas. Porque en su accionar contestatario, ella desafía y se planta frente a una sociedad misógina que cercena y elimina a las minorías disidentes y diferentes como ella. Valiente, desafiante y solidaria, nos confirma su deseo por escribir, cumplir las promesas y dejar constancia de ello. Esto es lo que nos comparte en las primeras páginas de su texto. Escribo para liberar gozos, traumas y temores. Escribo como testimonio de gratitud, como reclamo, como aullido de júbilo y de llanto. Y también escribo porque las palabras se me agolpan de adentro y ya no soportan seguir mudas. Escribo porque lo he prometido a 9 mujeres y hombres jóvenes, uno de ellos jovencísimo, a quienes la intolerancia, la incomprensión y la ignorancia empujaron a buscar la muerte con una soga, barbitúricos, arsénico, relaciones desprotegidas a propósito o con una pistola. Creo que la intolerancia y la ignorancia se curan y yo puedo contribuir a la sanación diciendo, gritando, que está bien ser diferente, que ser lesbiana o gay es una manera válida de vivir, que es un privilegio ver la vida con ojos de minoría y escribir con la autoridad de quien conoce en carne propia la repulsa y la marginación. Fin de cita. Celina Armenta es una mujer inteligente que se distingue por su directa y clara versatilidad ante la que quedan en estupor los hombres al mostrarles en su diario vivir muchas otras imágenes diferentes que los exhiben en su ignorante violencia endémica, como las de su naturaleza inafectiva o de esas otras actitudes y acciones como las de ser una mujer optimista, feminista, activista, evolucionista y atea. Además está decirles que me ha sido sorprendente y grato leer el texto Misereres y Exultates, una autobiografía escrita con buen tino y un mejor tono. Celine nos va envolviendo con su humor, actitud y proselitismo sin par, además de mostrarnos un México revuelto con buena voz y mejor mano, relleno de las letras e imágenes muy contemporáneas. En su escrito, un texto pensado y reprogramado en forma laberíntica, hecho no para perdernos dentro de él, ni para complicarnos la existencia, sino para interesar al lector a conocerla y adentrarse en los derroteros seguidos por esta noble autora que denuncia la realidad infausta en la que vivimos. Como la misma autora nos lo confirma al interior de su texto, la realidad literaria que aquí escribe es bastante más verosímil que la realidad desnuda. En síntesis, Misereres y Exultates sacude a una soñolenta sociedad mexicana hipócrita al dar a luz una semblanza verosímil de una existencia vivida tras los muros y dogmas conventuales que nunca debió acontecer. Finalmente, resulta innegable que esas semblanzas descritas y literarizadas por las 3 monjas mexicanas del siglo XVII y esta del siglo XX-XXI continúan acusándolos y señalándolos porque ese panorama histórico, literario, patriarcal y misógeno de la colonia se vive hoy día. Siguen sin aceptarse los cambios en nuestras sociedades multiculturales y diferentes. Seguimos esperando, como lo versificara sabiamente Rosario Castellanos, hasta que la justicia se siente entre nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Muy, muy interesante exponencia. Vamos a ver cuántas preguntas hay cuando ya todos hayan terminado. Muy amable. Muchas gracias. Gracias. Entonces, vamos a pasar ahora a la doctora Verónica Quesada. La doctora Verónica Quesada completó sus estudios de licenciatura y posgrado en University of California, Irvine,
por Irvine. Recibió su doctorado en español con énfasis en literaturas mexicana, chicana y latina. Además de enseñar cursos de español a todos los niveles, analiza y enseña literaturas latinoamericanas, estudios chicanos y fronterizos y cultura de masas. La doctora Quesada es Associate Professor en Soka University of America, en Aliso Viejo, California, y su ponencia de esta tarde se titula Cuerpos migrantes centroamericanos surcando el territorio mexicano. Doctora, le cedo la palabra. Adelante, por favor. Gracias por esa presentación y también gracias a Álvaro y a todo el equipo que hace posible este congreso. Gracias por la oportunidad. Comienzo. El tema sobre la migración centroamericana por México continúa desarrollándose en las letras mexicanas. Algunos escritores han elaborado un contradiscurso, del counter-narrative en inglés, a lo estipulado en historias o reportes oficiales sobre el ingreso de estos inmigrantes y la violación a sus derechos humanos. Entre estas obras sobresalen Libro Centroamericano de los Muertos, brevísima relación de la destrucción de los migrantes de Centroamérica, colegida por el autor de la Orden de los Escribidores de Poesía, año 2014, pero publicada en el 2018. Y ese es el título completo. Este es del escritor chapaneco Balam Rodrigo, nacido en 1974, donde se entretejen voces de inmigrantes centroamericanos que narran sus trágicas muertes al cruzar por territorio mexicano. De igual manera, en Las Tierras Arrasadas de 2015, del escritor capitalino Emiliano Monge, nacido en 1978, una colectividad de voces narra los peligros y las atrocidades a las que se enfrentan los migrantes centroamericanos en su travesía por alcanzar el sueño americano. En esta ponencia se analizará el palimpsesto de distintas intrahistorias que delatan la deshumanización y crueldad que enfrentan los migrantes en zonas fronterizas y espacios geopolíticos mexicanos. Libro Centroamericano de los Muertos, brevísima relación de la destrucción de los migrantes de Centroamérica, colegida por el autor de la Orden de los Escribidores de Poesía, año 2014, es un poemario testimonial de las distintas voces narradoras y del propio autor en las secciones llamadas Álbum de Familiar Centroamericana, donde recuerda la interacción de su familia con migrantes centroamericanos. Sin lugar a duda, el título rememora la obra Brevísima Relación de la Destrucción de las Indias, de 1552, de Bartolomé de las Casas, y cada apartado comienza con una cita extraída directamente de esta, pero modificada con palabras que remontan a la situación actual del migrante centroamericano. La nota del autor lo explica de la siguiente manera. Abro cita. Realicé intervenciones, actualizaciones, incorporaciones y reapropiaciones en dichos epígrafes a manera de palimpsesto, las cuales se encuentran en cursiva. Sin embargo, he respetado la síntesis, la ortografía y la gramática particulares del texto de don Fray Bartolomé de las Casas, cierro cita. Y de ahí que el título sea tan largo y siga, como él bien lo expresa, esa sintaxis de la época colonial. Así, la obra explícitamente establece un palimpsesto en el sentido tradicional y literal de borrar un texto para volver a escribir otro. En un sentido figurativo, Rodrigo escribe la historia borrada, es decir, olvidada, que se repite siglos después. También el poemario es un compendio de inter, para, meta e hipertextualidad, como definía Gerard Genet al palimpsesto. Explícitamente, las capas de intertextualidades son con la brevísima relación, pero también con otras narrativas que se discutirán más adelante. La inclusión de la obra de las Casas establece un paralelismo entre la violencia y el genocidio de la época colonial con la época actual. Basta leer el primer epígrafe para darse cuenta. Abro cita. Digo verdad que de lo que todos estos genocidas hicieron en mal, y señaladamente de los que fueron asesinados de los migrantes originarios del reino de Guatemala, porque podría expresar e colegir tantas maldades, tantos estragos, tantas muertes, tantas despoblaciones,
tantas y tan fieras injusticias, que espantasen los siglos presentes y venideros, e hinchese delas un gran libro. Cierro cita. Y esta cita viene directamente de la brevísima relación, y la única parte que añadió sería todos estos genocidas, usa esa palabra más actualizada, y la parte de fueron asesinos de los migrantes originarios del reino de Guatemala viene en el original. La crítica más aguda de este poemario señala el legado de la violencia en contra del centroamericano y además expande su alcance temporal y espacial. Los asesinatos de migrantes centroamericanos en México se conectan a un pasado histórico de aniquilación de un otro por un sistema de poderío represivo y saqueador, en la actualidad mejor conocido como capitalismo y neoliberalismo, donde el humano se vuelve mercancía. En este poemario, la mayoría de las voces son de muertos que cuentan su historia de migración y deceso. Algunos de los títulos de estos poemas llevan como título coordenadas que sugieren el lugar donde se encuentra el cuerpo, de manera que el poemario también es una cartografía de cadáveres desde Guatemala hasta México. Como lo ha analizado Paul Henry Girard, existe un recelo en los escritores a usar la primera persona para denunciar. Abro cita. Frente al sufrimiento innombrable de los otros, el yo poético resulta obsceno. Cierro cita. La otra opción viable es hacer que las víctimas ofrezcan su testimonio. No obstante, en los apartados denominados Álbum Familiar Centroamericano, el escritor narra tanto su interacción como la de su familia con inmigrantes centroamericanos, incitada por su padre. Abro cita. Nunca supe por qué, pero desde muy joven fue amigo de varios centroamericanos a quien trató y ayudó con la fuerza de un hermano mayor. Cierro cita. A muchos de ellos la familia solo conoce de paso y no vuelve a saber de ellos jamás. Es decir, ellos también son una presencia ausente. Además, se hace aparente la alusión que hay con pasajes religiosos donde los inmigrantes son como ángeles. Abro cita, el migrante es un ángel sin patria cuyo país es el dolor. Cierro cita. Otras veces se presentan como Jesús, abro cita, días y días crucificados en los maderos que sostienen los rieles por los que viaja el dolor del mundo. Cierro cita. Al igual que la plegaria que en algún momento un grupo de muertos expresan, idéntica a la que hace Jesucristo en la cruz. Abro cita. Centroamérica, Centroamérica, ¿por qué me has abandonado? Cierro cita. Esta evocación continúa el estilo y tono de la brevísima relación en cuanto a la línea religiosa con la que se apela a terminar con tanta violencia y tanto saqueo. Sin embargo, Libro Centroamericano adquiere un tono sarcástico al cierre de este, y abro cita. Tenga por bien de con eficacia suplicar y persuadir a otros, a Dios quizá, que deniegue a quien las pidiere tan nocivas y detestables empresas. Antes ponga en esta demanda infernal perpetuo silencio, con gran terror, que ninguno sea tan osado desde adelante ni aun solamente las nombrar. Cosa es esta, muy alto lector, convenientísima y necesaria para que todo el Estado mexicano, espiritual y temporalmente, Dios lo prospere y haga bienaventurado. Amén. Cierro cita. Se resemantiza el discurso religioso para demostrar que en la nación mexicana el único poder omnipotente es controlado por un Estado indiferente al sufrimiento humano. Se exige que se detenga el genocidio de los migrantes centroamericanos como una vez exigiera de las casas que se dejara de masacrar a los indígenas americanos. La otra intertextualidad simbólica es con la novela Pedro Páramo, de Juan Rulfo. En el poema, con las coordenadas que corresponden a Suchiati, Chiapas, el testimonio de este cadáver declara, y cito, vine a este lugar porque me dijeron que acá murió mi padre, en su camino hacia Estados Unidos, sin llegar a ver los dólares ni los granos de arena en el desierto. Cierro cita. Si Pedro Páramo es una alegoría del resultado de la Revolución Mexicana que ha dejado desolución y murmullos de muertos, simbólicamente los muertos o cadáveres en libro centroamericano también son el resultado de eventos históricos en pleno desarrollo. El territorio mexicano simboliza un cementerio de migrantes sin identificar, sin un reconocimiento oficial, y las voces que leemos son también sus murmullos clamando presencia y justicia.
Queda claro en estos testimonios que los migrantes centroamericanos cruzan por México por necesidad, por huir de algún peligro o por cuestiones sociopolíticas. Abro cita: nunca llegué, cuenta el muerto. Los 2 machetazos me dieron el cuerpo. El primero derramó mis últimas palabras en quiché. El segundo me dejó completamente seco, porque a mi corazón lo habían quemado los caiviles, junto a los cuerpos de mi familia. Cierro cita. Al referirse a los caiviles, un grupo militar de élite guatemalteco entrenado por el ejército de los Estados Unidos, se remonta a otro evento histórico: la exterminación de comunidades indígenas en Guatemala para expropiar sus tierras. El poema finaliza, y cito: todos los días veo pasar a las hileras de muertos, a los que emigran sin llegar a Estados Unidos. Cierro cita, señalando de esta manera el genocidio. Por otra parte, en el poeta El sur de Veracruz, Triángulo de las Bermudas para los migrantes, por cierto, todas las S están escritas con Z, nos conduce a los Zetas, el mayor ejecutor, pero no el único culpable de estas muertes. En The Land of Open Graves, Jason de León analiza la manera en la cual la violencia y muerte de migrantes se vuelve sistémico, como ocurrió con la estrategia Prevention Through Deterrence, o prevención a través de la disuasión, en la frontera entre Estados Unidos y México. Cuando los migrantes son empujados a migrar por espacios más peligrosos, al implementarse más vigilancia en los espacios céntricos, corren más peligro y son destinados a morir. En México se implementó el Plan Frontera Sur, con presión de Estados Unidos, y al igual que Prevention Through Deterrence, provocó más violación a los derechos humanos por parte de entidades gubernamentales y más muertos o desapariciones de migrantes centroamericanos, al ser obligados a buscar rutas alternativas más peligrosas que desembocan muchas veces en zonas controladas por los Zetas u otros grupos delictivos. En contraste, los protagonistas de Las tierras arrasadas de Emiliano Monge son jefes de una banda de secuestradores. No obstante, a lo largo de la novela hay intervenciones o testimonios de los migrantes centroamericanos que han sido secuestrados. De igual forma que los muertos en Libro Centroamericano, en este texto literario los migrantes cuentan las razones que tuvieron para migrar y sus metas, con la única diferencia que están vivos cuando narran, aunque están secuestrados. Al final de la novela, en la nota de autor, se revela que algunas de las citas, es decir, las partes de los inmigrantes, son, y cito directamente, tomadas de diversos testimonios de migrantes centroamericanos a su paso por México en busca de los Estados Unidos de América, cierro cita. Aunque a lo largo de la novela los migrantes no tienen nombre propio y se les señala como los sin nombre, entre comillas, o los que vinieron de otras tierras, también todo entre comillas, al leer sus historias, las razones por las cuales emigraban y sus sueños, la narrativa los humaniza, aun cuando no los salva de su trágico desenlace. Algunos son asesinados, otros son vendidos. Así como el título del libro centroamericano hace referencia a otra obra, el título de la novela alude a un evento sangriento. Tierra arrasada era una estrategia en los años 80 para aniquilar la base social rural de la guerrilla en Guatemala financiada por los Estados Unidos. Y cito: era un ejercicio de limpieza étnica en el que el ejército barrió con lujo de violencia con más de 400 comunidades indígenas. Cierro cita. No obstante, Monge pluraliza el nombre de dicha estrategia para incluir también a México. Las tierras arrasadas son Guatemala y México. El ejercicio de limpieza étnica al que se refiere Óscar Farfán en la cita anterior también incluye a los personajes mexicanos, es decir, a los secuestradores. Todos tienen una historia compleja de abandono y entrenamiento para llevar una vida delictiva desde niños. La trama de la novela se enfoca en la pareja de Epitafio y Estela, que sueñan dejar esta vida criminal sin lograrlo. Solamente los secuestradores tienen nombres propios en la novela, pero estos nombres son todos simbólicos. Epitafio, que augura su muerte; Estela, como la constelación o luz, quien es la única guía para Epitafio; Sepelio, que augura su rol como sepultador de Epitafio; el padre Nicho, como una tumba. Por lo tanto, de alguna manera, también son narradores muertos en vida. Son seres que fueron criados en un hospicio por el padre Nicho para ser delincuentes. Son seres marginados, usados como instrumentos violentos para poderes sistemáticos lucrativos,
y también se está eliminando y sacrificando a este grupo de la sociedad mexicana. De León llama a este fenómeno the hybrid collective, donde se trata de desviar el enfoque o la culpabilidad a un solo grupo. En el caso de Estados Unidos con Prevention Through Deterrence, se culpa al desierto y las condiciones climáticas por el descenso de migrantes que entran a Estados Unidos, escondiendo de esta manera e ignorando las estrategias y herramientas empleadas para forzar a los migrantes a internarse en esos desiertos. En México la culpabilidad cae sobre los ejecutadores, los grupos delictivos, ignorando también las leyes migratorias que le han facilitado a estos grupos traficar con migrantes centroamericanos, así como ignora y esconde otros eventos como la guerra contra el narco que han permitido la institucionalización del narcotráfico y por ende del tráfico humano, como también se ignoran las intervenciones y manipulaciones del país del norte. De León argumenta que todo es un colectivo, un ecosistema que se tiene que estudiar en su conexión si se quiere erradicar. Monge incorpora este ecosistema en su novela para mostrar la complejidad de la violencia y las muertes en la frontera sur de México. Otra de las intertextualidades del texto es con la Divina Comedia de Dante. De manera sugestiva, Monge indica la incorporación de algunas citas de esta obra. En efecto, la narrativa incluye un paraíso, purgatorio e infierno, pero esos conceptos cristianos se desacralizan en este contradiscurso. El paraíso es el nombre del hospicio donde vivieron y se prepararon los jefes de la banda. El purgatorio es el nombre que los guías o coyotes les dan a los lugares o cuevas a donde son dirigidos los migrantes. Y el infierno es un desguazadero a donde los secuestradores y narcos llevan cuerpos para ser incinerados y desaparecidos. En las tierras arrasadas se viaja en sentido opuesto del paraíso al infierno. El paraíso tampoco es ese concepto cristiano, aun cuando irónicamente es un sacerdote quien nos adoctrina en la criminalidad. Mientras que en la Divina Comedia se lleva a cabo un peregrinaje para alcanzar el cielo o la divinidad en su más destacada pureza, el peregrinaje de los migrantes centroamericanos para alcanzar el sueño americano descubre la oscuridad y maldad del ser humano, convirtiéndose en la peor pesadilla que conduce a algunos literalmente al infierno, es decir, al lugar donde los desaparecerán. Al hacer este giro inesperado y oscuro, Monge coloca su obra al mismo nivel de importancia que la Divina Comedia, deseando el mismo reconocimiento a esa cruel e injusta realidad de nuestros tiempos. Tanto el libro centroamericano como en las tierras arrasadas hay una consideración de lo que Achille Mbembe denomina como la necropolítica. Y cito, the capacity to define who matters and who does not, who is disposable and who is not. Cierro cita. Siguiendo la biopolítica de Foucault y la descolonización de Frantz Fanon, Mbembe argumenta que el Estado diferencia entre el valor humano, permite e incentiva la muerte de ciertas poblaciones para darle continuidad al sistema. Entre más cercanos esté a las clases o poderes dominantes, más valor tiene la vida. Ambas obras muestran la complicidad del Estado mexicano en las muertes de migrantes con el fin de continuar un sistema neoliberal que solamente puede continuar funcionando con la desaparición de estas poblaciones del sur. A manera de conclusión, es irrefutable el paralelismo que existe entre genocidios desde la época colonial y el genocidio actual en contra de migrantes alrededor del mundo. Se necesitan más contranarrativas o discursos disidentes como el libro centroamericano y las tierras arrasadas en la narrativa mexicana que develan la opresión sistémica tanto del Estado mexicano como del estadounidense. Los migrantes muertos, presencias ausentes, buscan justicia y escritores como Emiliano Monge y Balam Rodrigo les están dando vida y voz en su narrativa para crear conciencia y justicia social en nuestras realidades históricas. Muchas gracias por su atención. Muy bien, muchísimas gracias. Muy interesante realmente, ¿no? Estoy segura de que va a haber muchos comentarios y preguntas para usted en un ratito más.
Entonces vamos a pasar con nuestro tercer ponente para la tarde del día de hoy, el doctor Wilfrido Suárez Mesa, ¿sí? El doctor Wilfrido Suárez Mesa es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Guadalajara en México. También es diplomado en Habilidades Ejecutivas por el Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Guadalajara, México. Cuando emigró a los Estados Unidos, completó una maestría y un doctorado en Lenguas y Literaturas Modernas, español en la Universidad de Nebraska en Lincoln. A lo largo de su trayectoria académica ha impartido cursos de español, de lengua, literatura, cultura y civilización en la Universidad de Dakota del Sur y Universidad Briarcliff. El doctor Suárez Mesa ha publicado artículos académicos y dirigido la investigación de estudiantes para comprender mejor las tipologías culturales y las necesidades de la comunidad latina en el área de Siouxland, que incluye Iowa, Nebraska, Dakota del Sur, y los países de habla hispana a través de pasantías y con experiencias internacionales. En la actualidad, colabora en las juntas directivas de Unity in Action, Sioux City Health Services y Jewish Federation of Sioux City. Su ponencia esta tarde se titula La visión subversiva y revolucionaria a través de las señales que precederán al fin del mundo de Yuri Herrera. Adelante, doctor Suárez. Muchas gracias, doctora Beckman. Antes que nada, agradezco la presencia de los colegas presentes, a la doctora Beckman, al doctor Álvaro Ramírez, al rector de la Universidad Internacional y demás organizadores. La identidad indígena femenina. Uno de los muchos aspectos que nos revela la novela de Yuri Herrera es la estrecha conexión existente entre los migrantes mexicanos, en las que incluye diferencias étnicas y regionales. No hay muros ni fronteras que paren la migración de género y etnicidad. Tampoco ni las relaciones ni las interrelaciones humanas binacionales se pueden frenar. Es así como la demografía de género y de edad han transformado radicalmente las comunidades expulsoras y receptores de mano de obra. Este cambio en la dinámica de expulsión hace recaer el peso de las políticas públicas fallidas acumuladas durante décadas en las comunidades indígenas segregadas a partir de criterios raciales y sociales, y cómo la migración se volvió en algo común entre las mujeres que deben encabezar los hogares y migrar para sortear los problemas económicos y familiares por su cuenta. Estos cambios no solo afectan las normas de género, sino también las costumbres y prácticas familiares y comunitarias. Es así como la mujer indígena marca su presencia en ambos lados de la frontera y su influencia cobra cada vez más peso. Desde la perspectiva indígena, hablar de género es tema de la identidad, dado los valores y el lugar que ocupa la mujer indígena en la sociedad. Y es precisamente a través de Maquina en la que se deposita la identidad de la mujer indígena. La protagonista siente un profundo sentido de pertenencia de acuerdo con los diversos factores que intervienen en la dinámica de las relaciones con respecto a los otros personajes y con los espacios a través de los cuales transita. La identidad indígena de Maquina queda manifestada no solo en el criterio etnolingüístico, sino también en sus valores, costumbres, tradiciones y en su pertenencia a un colectivo específico que es y ha sido tradicionalmente el espacio social de los pueblos indígenas en México. Sin embargo, es importante mencionar que al analizar la noción de la mujer indígena es esencial establecer que quien debe identificarse como tal, así como el colectivo al que pertenece y sus componentes, es precisamente el integrante que goza del derecho a identificarse, así como los miembros de esta colectividad. En el caso de Maquina, cuyos miembros se encuentran unidos por lazos similares a los familiares, es ella precisamente la que reclama esa facultad, el derecho de la autodefinición. La novela da inicio con la perspectiva de la realidad como un todo interrelacionado, dentro de una ciudad que se traga peatones, vehículos y perros, en la que no se puede dividir. La cosmovisión de la vida y la muerte como causa-efecto no es lineal, sino que las cosas se dan en un andamio de relaciones en las que habitan las fuerzas y seres que habitan en el espacio. En este caso, el territorio es la ciudad ladina, y cito, siempre a punto de reinstalarse en el sótano. Era la primera vez que le tocaba locura telúrica. Fin de cita. Y como consecuencia, los movimientos geológicos unidos a la inestabilidad del suelo han provocado el hundimiento de casas y edificios. No obstante, una red de túneles en el subsuelo
ha sido cavado a lo largo de 5 siglos de sincretismo cultural y étnico, producto de la voracidad platera, pero también de la resistencia indígena que se visualiza en las calles dentro del espacio público, en el que no solo el colectivo trabaja y permanece la mayor parte del tiempo, también cría y educa a sus hijos, se atavian, platican y conviven, comen. Y los niños que no están trabajando también duermen ahí. La resistencia. La madre de Maquina, la Cora, hace referencia al grupo indígena que habita en la Sierra de Nayarit en el estado del mismo nombre. En el caso de los Coras, resulta imposible sustraerse de lo sucedido a partir de la conquista. De alguna manera, los Coras o Nayaritas han sido capaces de mantener su identidad cultural y étnica a pesar de los constantes embates de los conquistadores, colonizadores y mestizos a lo largo de los siglos. Los efectos desencadenados por el intento de dominación, asimilación y aculturación por parte de las autoridades ha sido la construcción de un vínculo cada vez más cercano con las diversas comunidades étnicas y grupos marginales que retoman las demandas de los sectores vulnerables del país y que en este caso es el grupo de indígenas migrantes hacia los Estados Unidos. El número de individuos y familias indígenas que deciden emigrar ha ido en aumento como resultado de las políticas globalizadoras promovidas por el Estado que ignoran las demandas socioculturales y económicas de estas comunidades. Frente a la percepción de que los indígenas son sociedades fuertemente enraizadas en su lengua, costumbres, tradiciones y espacios, los indígenas se ven obligados a abandonar sus territorios para escapar de las persecuciones, conflictos armados, narcotráfico, despojos, explotación, marginalización o simplemente para lograr la ansiada reunificación familiar. Maquina va en busca de su hermano al denominado Norte, por encargo de su madre, la Cora, mujer morena, matriarca, cuidadora y unificadora de la familia, del entorno y de la colectividad, obligada a vigilar el bien común de lo que se le ha sido otorgado, porque tiene el deber de atender a la familia y a los seres humanos que la componen, que son sus hijos, hijas, padres y madres. La madre indígena tiene muchos deberes en mantener unida la colectividad, el espacio, los valores, las costumbres, las tradiciones y la lengua. Los cruces de frontera. Las reformas estructurales, aunadas a las políticas neoliberales implementadas en los últimos sexenios, han exacerbado las condiciones de vida de los colectivos indígenas, generando nuevas alternativas y respuestas de resistencia ante la creciente brecha social. Vale la pena recordar que la región latinoamericana es la más desigual del mundo. El Estado neoliberal asume sus tareas de reducir su intervención en el mercado para permitir el libre funcionamiento de la economía, por el cual somete las relaciones sociales a las fuerzas del mercado. Como consecuencia, los individuos asumen la responsabilidad de su propio bienestar en el mercado global. Las políticas sociales están encaminadas a movilizar el capital social con el objetivo de responsabilizar al individuo de su propio bienestar, razón por la cual muchos campesinos indígenas se han visto obligados a vender su fuerza de trabajo en los Estados Unidos. Si bien las políticas neoliberales promueven la apertura fronteriza al capital transnacional, a la vez regulan el flujo a la circulación de personas, como es evidente en el control y la militarización de las fronteras. La globalización neoliberal genera nuevas oleadas de migrantes que asumen los gastos, riesgos y penurias, como es el crecimiento de decesos en el intento de cruzar la frontera. Maquina tiene que hacer uso del redituable tráfico de migrantes que proporcionan los coyotes para cruzar el río Bravo, que separa a Estados Unidos de México. Se ve obligada a nadar, caminar por el desierto y huir de la patrulla fronteriza. Una vez ya dentro de los Estados Unidos, Maquina se enfrenta al desolador panorama de buscar a su hermano dentro de penurias y limitaciones, pero a diferencia de otros migrantes, cuenta con la posibilidad de poderse comunicar en 3 lenguas distintas, la del gabacho, la latina y la suya. Y cito, Maquina hablaba las 3 y en las 3 sabía callarse, fin de cita, lo que le otorga una ventaja frente a las adversidades a las cuales enfrentan los migrantes indígenas ante la falta del dominio del inglés o del español. Maquina, como migrante, mujer indígena, no se atemoriza de las experiencias y vivencias difíciles durante la búsqueda de su hermano, sino al contrario, se enfrenta a las circunstancias sin temor y con agallas. La identidad suplantada. Otro aspecto importante ya señalado por la literatura sobre la migración es que nos encontramos con objetivos diferentes y temporalidades específicas para las migraciones de los grupos indígenas.
La migración afecta la vida, identidad y cultura, tanto de los que migran como de los que se quedan atrás. Un ejemplo es el hermano de Maquina, que hace uso de la simulación o passing para suplantar la identidad de un reservista estadounidense para así poder obtener los privilegios que la ciudadanía le concede, aunque eso implique negar su propia identidad indígena y que tenga que exponer su vida en los múltiples conflictos armados que emprende la superpotencia norteamericana. Al ser la sociedad norteamericana un mosaico racial y culturalmente híbrido, el hermano de Maquina aprovecha la oportunidad de ser bilingüe y contar con una fisonomía semejante para hacerse pasar por el joven que se negaba a servir en el ejército. Pero, ¿para qué tendría que hacer uso de la simulación? Y una de las razones las expone Signian Fordham cuando indica que, y cito, it implies impersonation, acting as if one is someone or someone or something one is not, transgender, passing, or impersonification, the coexistence of a prescription to imitate American males and females, suggests masquerading or presenting a persona or some personas that contradict the literal image of the marginalized or doubly refracted. Fin de cita. Por el otro lado, John Burnham indica que, y cito, considerable misconception exists concerning passing itself, which is more frequently temporary and opportunistic than permanent and complete. Fin de cita. Burnham expone casos particulares de passing por parte de la población marginalizada en Estados Unidos. Indica que este fenómeno ha sido una herramienta eficaz aprovechada por los sujetos que cuentan con los atributos físicos para liberarse de la opresión y discriminación padecida por las comunidades minoritarias a lo largo del tiempo. El ser ciudadano estadounidense engloba deberes y derechos, y para tal efecto se propone definir como ciudadano aquella persona que nació en territorio norteamericano o que adquirió la ciudadanía por naturalización. Esto significa que en algunos inmigrantes indocumentados pretenden ser ciudadanos con el objetivo de disfrutar de los beneficios y privilegios que ofrece la nacionalidad. En todo caso, este passing de estatus migratorio dentro de la sociedad norteamericana ha sido una práctica común en los últimos 200 años. Sin embargo, lo que no se ha podido determinar es el número de sujetos que se han hecho pasar por ciudadanos. Habría que agregar que, de acuerdo con las estadísticas, la población integrada por varones es más propensa a utilizar el passing, a diferencia de la contraparte femenina. Además, este segmento poblacional lo simula con mayor frecuencia durante la juventud que en la edad adulta. El factor social es importante para utilizar o descartar el passing dentro de esta colectividad. Es decir, que cuando el sujeto forma parte de la élite, generalmente desea permanecer dentro de la misma debido al reconocimiento social y económico alcanzado. En este caso, el passing pierde su atractivo, pero este proceso resulta vergonzoso al implicar el alto riesgo de ser descubierto. Además, el fingimiento de estatutos implicaría pasar a ser parte de una clase socioeconómica inferior. Se concluye que para que se produzca el passing, este debe de ser de naturaleza temporal y sectaria. El uso del passing puede convertirse en una conveniencia más o menos temporal y aprovechada para alcanzar una meta como obtener un empleo. El sujeto no debe perder su identidad y tampoco asociarse con miembros de su propia comunidad para evitar ser descubierto. Con el passing de estatutos migratorios se evita sufrir inconveniencias, prejuicios o discriminaciones directamente. Señala que el passing temporal no genera el mismo grado de nerviosismo o incomodidad, excepto cuando este se convierte en un fenómeno prolongado, pues existe la fuerte posibilidad de ser desacreditado, como la afirma Burnham, y cito, "The attitudes toward permanent passing are, however, varied. Some proud individuals completely condemn it and willingly inform against the impostor." Fin de cita. Por lo que se debe de distinguir entre el passing temporal y oportunista, que sigue adherido a una identidad racial y solo busca el beneficio, y el passing permanente, que deja de serlo cuando el sujeto trata de romper con su identidad racial o étnica original. La visibilidad étnica de los indígenas mexicanos cada vez es más notoria en la sociedad estadounidense, y algunos miembros de esta comunidad han adoptado las costumbres, vestimentas y léxico del grupo racial dominante para atenuar la creciente xenofobia. La visión social del colectivo mexicano. El ataque al idioma, los valores y a las tradiciones de los migrantes mexicanos alimenta el nacimiento de una conciencia social excluyente que conduce a la intolerancia del ser diferente. Al señalar a los inmigrantes como transgresores de las leyes,
que regulan las relaciones socioeconómicas del país. Los sitúa como sujetos que atentan en contra del progreso y los responsabilizan de los fracasos. Las constantes campañas insidiosas terminan de configurar una imagen negativa del inmigrante, y en especial del inmigrante indígena. La inmigración indocumentada es parte del debate público que la califica como competencia desleal para los ciudadanos, ya que los migrantes reducen los magros beneficios sociales al quedar dividido el cada vez más reducido gasto social. A los inmigrantes indocumentados se les ataca, agrede, demoniza, deshumaniza, despoja, discrimina, excluye, margina, explota, sataniza y persigue, todo lo cual impacta con el sentido de identidad y de pertenencia. A lo cual habría que preguntarse, ¿cómo pueden ser los indígenas llamados indocumentados en regiones que pertenecieron a sus antecesores? La autodefinición está relacionada con el derecho individual de determinar su propia identidad cultural y del colectivo al cual pertenece. En la sociedad norteamericana, cuyos patrones de clasificación racial y étnico están altamente globalizados, este reconocimiento tiende a desvanecerse al quedar incluidos en una clasificación muy amplia, como lo afirma el doctor Alfredo Jalife Rama. Y cito, nada es más racista que la Oficina de Censo de los Estados Unidos en su polémica clasificación con definiciones étnicas, lingüísticas, geográficas, sin universalidad ni homogeneidad. Fin de cita. La realidad emergente de los inmigrantes indígenas queda diluida cuando se clasifican dentro del respetable conglomerado hispano-latino, pero con diferentes vivencias históricas en los Estados Unidos, como lo indican Velasco y Paris. Y cito, Latin American indigenous migration is a multi-ethnic phenomenon that is much older than mestizo migration and has a transnational character. It varies in intensity and form by region, ethnicity, gender, and generation. Fin de cita. En el último siglo, la migración indígena ha reconfigurado la composición étnica no solo de la población mexicana, pero también norteamericana. Así, la demografía de los inmigrantes indígenas mexicanos está constituida por colectividades de campesinos con deprimentes niveles de vida en ambos lados de la frontera, como consecuencia del proceso histórico que los ha colocado en situaciones de marginación y explotación, tanto por su condición de clase, carentes de tierras y recursos y obligados a vender su mano de obra como peones, jornaleros y servidumbre vinculados a los latifundios agropecuarios. Y segundo, por su condición étnica de indígenas despreciados y segregados por el racismo y los sentimientos de superioridad cultural de las denominadas sociedades occidentales, sean blancas o mestizas, anglos o latinas, lo que conlleva a que el racismo, aunado a la discriminación de género, ha hecho de las indígenas mexicanas los seres más excluidos. Sin embargo, se observa la emergencia de un movimiento de reivindicación y el surgimiento de viejas demandas en los distintos espacios. Se reviven redes de identidad y vínculos de solidaridad social, en donde la mujer indígena baila, pinta, cocina, construye, estudia y participa activamente en la comunidad mexicoamericana. Las armas de los débiles son muchas, son complejas y habitualmente hacen hincapié en conceptos de importancia, como son la memoria histórica, cultura comunitaria, solidaridad étnica, identidad cultural y tradición indígena, produciendo cambios en el panorama cultural, político y en la composición étnica, tanto de los Estados Unidos como de México. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Les agradezco mucho a los tres sus ponencias realmente muy interesantes. Estaba aquí apuntando, tomando notas, mis comentarios, porque los tres me encantaron, así que me agarró ahorita el doctor Suárez un poquito desprevenida, porque estaba tomando apuntes. En fin, entonces ahora voy a abrir la sesión de preguntas al público. Por favor, mándenmelas vía chat y yo se las puedo comunicar a los ponentes. Nada más asegúrense de decirme para quién son sus preguntas. De momento no veo ninguna pregunta todavía. Voy a darles un minuto más o menos. Y si no, yo tengo muchos comentarios. No hay problema. Vamos a tener mucho de qué hablar. ¿Sí? Entonces, nada más a ver aquí.
Quizá mientras estamos esperando, puedo empezar por el principio, ¿verdad? Solamente para hacer un comentario a la ponencia del doctor Demetrio Ansaldo González, ¿no? Con respecto a Sor Juana, por supuesto, muy famosa, muy conocida. Quería nada más comentar con lo que, haciendo eco a lo que usted estaba diciendo, ¿no? Que ella en realidad debía o tenía que presentar una falsa modestia porque dada la época que le tocó vivir, no podía darse el lujo, ¿no? De abiertamente hablar sobre el feminismo, cosas feministas, ¿no? Claro, sí, me parece muy interesante. No es de que hablara del feminismo o no quisiera hablar del feminismo. Lo que es interesante es el uso que hace ella del barroco y que para la época fue algo que desestabilizó ese orden en el que ellos supuestamente controlaban cualquier mensaje o cualquier forma de expresión. En ese sentido yo lo veo porque no solamente ayuda a los discursos actuales, sino que a ella le ayudó a seguir adelante y como filósofa, no solamente como poeta, puesto que el barroco y el trabajo que hace ella logra darle el lugar a una mujer independientemente que fuera monja o que fuera adinerada como Erauso o que tuviera esclavas, etcétera, etcétera. Estábamos hablando de un yo gigantesco que fue ocultado, como si se pudiera ocultar el sol, por estas sociedades que hemos estado soportando, batallando, que no reconocen lo que hay en la realidad. Bueno, eso es nada más un poco de comentario. Sí, correcto. Y aquí tengo una pregunta para usted. Dice aquí, Sor Juana es descrita a modo mundano, en su opinión. Claro, ella cuando está trabajando, por ejemplo, no puede hablar de otra cosa más que de la realidad en la que está sumergida, de la que ha aprendido. Y cuando digo mundano, no es el hecho de moderno que tenemos o contemporáneo de la palabra mundano, sino el hecho de ser una mujer preparada. Acordémonos de que las lenguas eran diferentes. El latín era la lengua de los estudiosos y solamente ella o un personaje como ella podría acaparar lo que era el mundo a su alrededor. Por eso vemos la presencia de los dialectos, de las voces de los indígenas negros, de los indios, de los científicos de la época, no solamente de los religiosos, sino que de los ateos. Y tenemos a su gran amigo, el científico mexicano, que le ayuda muchísimo. De eso yo lo veo así cuando hablamos o cuando escribí de lo de mundana, porque conoce el mundo, urbi en orbi, Sí, a la ciudad y al mundo. claro. Y una cosa más, un detallito nada más. Alguien me está preguntando aquí si usted podría hacernos el favor de decirnos una vez más el nombre de la tercera mujer de la cual habló usted en su presentación. Y es una colega también contemporánea, se llama Celine Armenta. Estudió en Nueva York, me parece, y es interesante las vueltas que da la vida. 10 años en el convento, renuncia y se hace profesora, digo colega porque es una colega, enseña, da clases y aparte escribe. Ah, Entonces, Armenta es el nombre. si quiere enviarlo por el chat para que lo vean, Sí, si sí, gusta ponerlo por ahí. sí. Y ahora tengo una pregunta aquí para la doctora Quesada. Dice, ¿está el gobierno mexicano aprovechándose de los migrantes centroamericanos con fines políticos electorales? Sí, yo diría que sí, pero todos los gobiernos lo hacen, ¿no? Como yo mencionaba, bajo el gobierno de Peña Nieto es que se da esta ley de la frontera sur que yo mencionaba. Sin embargo, en cada sexenio ha habido una ley
para controlar esa migración del sur, ¿no? Controlar entre comillas, que también está manipulada por Estados Unidos completamente. Así que sí, yo creo que en ese sentido se usan las leyes o el discurso migratorio para ganar votos, ¿no? Para todos los que desafortunadamente los ciudadanos mexicanos como los estadounidenses son racistas, ¿verdad? Y quieren siempre, están preocupados por esa protección fronteriza. Ocurre exactamente lo mismo en la frontera Estados Unidos-México, donde estamos en la actualidad viviendo precisamente eso. Perdón, adelante. No, está bien. La misma persona dice, no, me refiero a que se dijo que se usó a los centroamericanos para que votaran por AMLO. Bueno, ahora en ese sexenio actual, no estoy muy familiarizada con lo que está pasando en la actualidad, pero claro, o sea, es así a rasgos muy generales, siempre podemos ver en los medios de comunicación que se usa el mismo discurso que acabo de mencionar, de protección fronteriza, ¿verdad? Protección de esa otredad. Así que sí, se continúa el mismo discurso, no importa quién está abajo. Sí, esa misma persona, ¿no? Interesantemente dice que se les dio ciudadanía para que votaran. En el caso de los centroamericanos que decidían pedir asilo para quedarse en México. Al parecer, pero ella no sabe si, o sea, de eso se habla, de que se les había dado ciudadanía, pero realmente ella no está segura de eso. Ok, está bien. Y yo tenía un comentario rápido, ¿no? Con respecto a estas personas que vienen a Estados Unidos. El que viene aquí, escapando obviamente sus circunstancias en su país, viene siempre por necesidad, nunca por gusto. Sí. No están aquí por gusto. Y aún los que logran llegar ilegalmente sufren mucho porque están constantemente preocupados a ser deportados, ¿no? Cada minuto. Exactamente. Aquí despiertos en algún trabajo, haciendo cualquier cosa. Siempre, siempre asustados, siempre preocupados. Es una vida realmente muy difícil, ¿no? Que mucha gente no comprende, no entiende. Exactamente. Sí. Aquí comentan en el chat, ¿no? Que la crisis migratoria es parte de un problema complejo. La mayor parte de los nuevos ciudadanos en México, según Relaciones Exteriores, son centroamericanos. Es un problema complejo. Exactamente. Y es lo que me atrae de la novela Las Tierras Arrasadas en particular, porque creo que eso es lo que trata de retratar. Que no podemos hablar de buenos y malos, lo blanco y negro, ¿verdad? No se puede tomar. Entonces, y aquí hay una persona que pregunta, ¿qué escritores abordan la migración desde la narrativa? ¿Tiene usted alguna idea o algunos ejemplos? La migración desde la narrativa. Bueno, estos son Dice, algunos... exactamente la pregunta dice, ¿qué escritores abordan a la migración desde la narrativa? Bueno, sí, yo creo, estas novelas son dos ejemplos, las que acabo de mencionar, Las Tierras Arrasadas, el libro centroamericano, pero también está La Fila India, en letras mexicanas, yo estoy hablando de letras mexicanas, La Fila India, y cada vez hay más, eso me agrada bastante, que más escritores mexicanos están abordando el tema. Sí, sacarlo más a la luz, ¿verdad? Sí. Bien. Y después, volviendo a la crisis migratoria, la misma persona que habló de que es un problema complejo, pregunta, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo? Yo creo que desde siempre. desde que hay fronteras. Siempre, ¿no? Desde que se cruzan la frontera. ¿Puedo hacer un comentario? Adelante. Sí, por supuesto. Se puede resumir en un ejemplo actual para entender un poquito lo que está preguntando la migración. El hecho de cruzar normas o fronteras
físicas, temporales, etcétera, no borra el pasado y desgraciadamente cuando se habla de migración y que hay crisis, como sucede durante toda la vida, se le echa la culpa al que es el chivo expiatorio. Por ejemplo, hay hechos evidentes que cuando hay exceso de producción para mantener el mercado, el capitalismo, se sumergen los granos, se quema el café, etcétera, en el pasado que ha sucedido. Y ahora se dejan perder las vacunas o las oportunidades que existen por este odio racial que no se tiene que dejar de lado, que es cuando se habla de migración, estamos hablando de un sector que no permite el paso y que pone las condiciones desde que esta nación es nación. Yo crecí con la idea de que cuando vivía en el extranjero, que Estados Unidos era la tierra de jauja, que no había pobreza, que todos tenían oportunidades. Desgraciadamente es una de las mentiras más nefastas que he escuchado en mi vida. Y eso de la justicia, libertad y igualdad para todos me ha llevado a ser despedido cada vez que levanto la voz para decir, están equivocados, es falso, es mentira. Y el hecho de que lo digo ahora es otra vez interesante que se interesen y la gente que pregunta va a tener su respuesta. Lo importante es que no se queden nada más con las respuestas, sino que formen parte de este intento solidario de cambiar esa realidad tan brutal en la que vivimos. Sí, claro. Y haciendo eco, ¿no?, a lo que decía el doctor Suárez, ¿no? Como comentario estaba escribiendo aquí que realmente, como venimos diciendo, su vida aquí no es fácil, sufren de mucha discriminación, entre otras cosas, pero quizá lo soportan porque es mejor al trato y la persecución que sufren en sus propios países, ¿no? Por lo menos aquí están vivos y quizá por eso lo aguantan, ¿no? Claro, uno de los graves problemas por los cuales muchos de los indígenas se han visto obligados a abandonar sus tierras es el problema del narcotráfico, ¿no? Es sumamente difícil, ¿no? Muchas comunidades indígenas en el sur, en el centro y en el norte del país están precisamente experimentando el problema ¿no? Precisamente por allá en esta semana apareció un artículo en proceso relacionado con el narcotráfico en las comunidades indígenas del sur, ¿no? En lo que es en el estado de Chiapas y cómo ha transformado la presencia del narcotráfico en esas comunidades, ¿no? Entonces, otra de las causas también por las cuales muchas veces se ven obligados a huir es precisamente la cuestión de la explotación minera de algunas compañías transnacionales, precisamente canadienses, ¿no? Bueno, no quiero abordar mucho el tema, pero puedo decir que aquí vienen a hacer lo que allá no se les permite hacer, ¿no? O sea, me refiero en México, ¿no? Entonces, muchas de estas comunidades se han visto precisamente expuestas, precisamente a convenios que establecieron los gobiernos mexicanos con estas compañías transnacionales canadienses, precisamente, entre otras tantas. Y bueno, pues las consecuencias las están pagando precisamente los grupos indígenas. Un caso concreto es precisamente el caso de los, aquí en el estado de Jalisco, ¿no? Con los huicholes, ¿sí? Donde sus centros ceremoniales están precisamente, pues, de alguna manera u otra en peligro, precisamente por la explotación de las compañías mineras. Entonces, así podríamos analizar e irnos en comunidad. Esta es una situación que se ha presentado precisamente pues desde la época colonial, ¿no? Desde la conquista, la colonia, y a lo largo del siglo XIX, ¿sí? Hay que ver la historia, ¿no? ¿Qué pasó con los yaquis y los seris, ¿no? Con Porfirio Díaz. Y así podemos continuar con los gobiernos postrevolucionarios y con los gobiernos actuales, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, efectivamente. Algo que sí es interesante también y que desafortunadamente no pude encontrar una estadística confiable es en cuanto al número total de mujeres indígenas que están inmigrando. El PEW Research más o menos estima que un promedio de 860,000 mexicanos emigran al año. Y si eso
hablamos de que el 6% de la población nacional es indígena, pues estaríamos hablando a lo mejor de entre unos 25,000 mujeres indígenas que están emigrando, ¿no? Pero realmente no hay estadísticas serias que registren exactamente cuántas están abandonando precisamente sus colectividades con el objetivo de, pues, de trabajar en el norte para tratar de obtener recursos. Lo que sí es visible es en las poblaciones, por ejemplo, yo que vivo en el área de Zuland, es cada vez más notoria la presencia de personas de origen indígena, ¿sí? No solamente de México, pero también incluso de Centroamérica. Sí, 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 todo muy, muy cierto, ¿no? Y además, claro, conforme las personas vienen llegando, porque tienen esta idea de que en este país las cosas son perfectas, lo cual, como sabe muy bien el Claro. doctor Ansaldo, no es cierto, ¿verdad? Y todos nosotros, aquí también existe mucha pobreza. Exactamente. ¿Qué pasa? Y sobre todo, demasiada marginación. Incluso, y lo más triste del caso es a veces discriminación de latinos o hispanos hacia otros latinos o hispanos y principalmente hacia los indígenas. Sí, eso es muy, muy cierto y muy triste, ¿verdad? Que muchas veces aquellos que logran entrar en el país y están trabajando entre ellos mismos no se apoyan, ¿no? Entre ellos mismos no se tratan bien, no se discriminan, ¿no? Es muy, muy cierto que mexicanos discriminan contra mexicanos aún. Claro. Por eso a mí se me hizo interesante, ¿no? En la novela, cómo el autor Yuri Herrera cómo maneja la situación de la simulación o del passing con el hermano de la protagonista, ¿no? En el que él de alguna manera u otra niega sus raíces precisamente para poder obtener ciertos beneficios. Ujú. Sí, 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 Pero bueno, sí, sí, sí. ¿Alguna otra pregunta? Aquí estoy recibiendo mensajes, ¿no? Que están de acuerdo con lo que yo he pensado. Excelentes ponencias las tres. Muchísimas gracias. Y si tienen alguna otra pregunta, todavía nos quedan unos minutos, ¿no? Yo nada más quería aprovechar ahorita la oportunidad para felicitar a mis colegas y a usted que nos han dado una cátedra de la que mucho podremos aprender y que me han despertado la curiosidad para seguir investigando. Y nada más, no es broma, pero cuando dijeron un texto o no sé si dijeron una novela que hable o algo que hablara de migración, casi todas las novelas, si las leen, son viajes. Entonces, por eso, como una broma, por eso se me salió. Ahora pido perdón, pero es que es muy chistoso que hablen de algo que es evidente en los cuentos, en los textos y principalmente en la novela que se está haciendo ahora, con esto de que de repente nos quieren vender la idea de lo transatlántico o lo postmoderno, etcétera, etcétera. Generalmente todos los textos son viajes, sino Sí, que le pregunten a Dante. sí, claro. Y todavía tenemos tiempo aquí. Veo al doctor Ramírez Álvaro Ramírez. asomándose, nos quiere saludar. Muchas gracias, Álvaro. Sí, sí, quería primero saludar a todos. Estuve escuchando, nada más que como soy medio neandertal, no podía entrar con ustedes, no podía entrar y finalmente logré. Dale la vuelta al picaporte. Ya que, bueno, los alcanzaré un día de estos, pero nada más quiero felicitarlos a todos. Muy buenas ponencias, muy buenas preguntas, comentarios. Irina, gracias por moderar. No, no, de contrario, es un gran gusto, ¿no? Aquí quiero dar las gracias a nuestros conferencistas por realmente sus excelentes ponencias, a los organizadores del Congreso, a ti Álvaro por haberme invitado a moderar esta sesión y a todos aquellos que hayan tenido que ver con cualquier cosa por lograr este Congreso virtual. Muchas, muchas gracias. Pero también quiero invitarlos al público que me está escuchando que se unan a las sesiones que continúan esta tarde y a la conferencia magistral que va a presentar el doctor Steven Krashen, How to Reach the Highest Levels of Competence in First and Second Languages, Self-Selected Pleasure Reading. No se la vayan a perder el día de hoy, en la tarde, va a estar muy bien seguramente.
Y pues nada, ¿verdad? Que sigan disfrutando de las ponencias del día de hoy y de mañana, que no se nos olvide mañana. Y recuerden que allí detrás de mí está la universidad. Los esperamos el próximo año en ese espacio allí. Personas, si se puede. Y aquí tengo un mensaje más de Esther. Dice, saludos especialmente al doctor Ansaldo González. Recuerdos del Congreso en Casa Lam con Poniatowska. Con Poniatowska. Inolvidable Congreso. De Esther Quintana. Mucho gusto y gracias, Esther, por los comentarios. Ha sido un gusto recordar y ver los nombres de amigos, colegas, y ahora que habla de Poniatowska, siempre para mí son todos respetuosos, son iguales, y no, premios Nobel para Descanse, Rulfo, etcétera, son amigos y tuve la oportunidad de conocer a mucha gente, y como ahora a ustedes también, mi gran amor y mi corazón. Muchas gracias. Pues gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Sí, gracias, colegas. Muchísimas gracias. Adiós, Álvaro. Luego. Que estén bien. Gracias. Igual que estén todos bien. Sayonara. Bye. Bye.